La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola a todos, esto es Academia Musical a tu alcance y nace de un proyecto, una convocatoria del Ministerio de Cultura que se llama Jóvenes en Movimiento. Y hoy tenemos con ustedes al maestro Juan Carlos Valencia Ramos. El maestro Juan Carlos Valencia Ramos es una persona muy importante para nosotros y que ha influido muchísimo en nuestras carreras. Es un gran compositor, arreglista, trompetista y muchas cosas más. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido, pues también bienvenidos ustedes a este programa tan maravilloso. Muchas gracias por esta invitación eh, que me llena pues de mucho honor y mucho orgullo y sobre todo de felicidad al saber que existen este tipo de proyectos y que el Ministerio de Cultura de nuestro país está, sobre todo en este término de la pandemia, ha abierto muchas posibilidades para que existan proyectos como el que ustedes están liderando. Muchas gracias. Y bueno, pues estoy aquí presto y diligente como para que tengamos una charla bien amena y bien divertida este día. Eso, profe, muchas gracias. Profe, nosotros queríamos preguntarle cómo fue su primer contacto con la música. O sea, ¿cómo fue que usted llegó a meterse por primera vez en todo este cuento? Bueno, pues básicamente, bueno, todos ustedes saben que pues, yo nací en un pueblo que se llama Pácora, que es al norte de Caldas, más o menos como a la edad de 10, 9 años, cuando yo estaba en quinto de primaria, llegó a la escuela un director que se llama Miguel Ángel, que pertenecía al programa de bandas de Caldas, y invitó a las personas, a los muchachos, a los niños que estábamos en quinto, en cuarto, a integrar la banda de nuestro pueblo. Yo en esa época pues me metía a todo lo que me llamara. Entonces me metía al deporte, me metía a teatro, me metía a danzas, me metía... Entonces obviamente pues me iba también a meter a la banda. Y estuve por espacio de un año tocando el eufonio. Allí Ah, aprendí la primera escala, la escala de do mayor en el eufonio. Eh, y luego me retiré, eh, bueno, porque pues estaban otras cosas también, no como que me enganché, no me enganché porque digamos que era simplemente ir y estar aprendiendo el instrumento, eh, pero realmente yo creo que ahí fue mi primer contacto y luego ya después hubo una nueva convocatoria de un nuevo director para aquella época, todavía estaba en quinto de primaria, el director se llama César Augusto Gómez, y realmente allí fue donde me enganché totalmente porque pues él me dijo, no toque eufonio, toque trompeta. Y me enganché totalmente y estuve por espacio desde el 88 hasta el año 92. Es decir, en el 92 yo terminé noveno bachillerato, me retiré de la banda bueno, hice 10 y 11 sin estar en actividades musicales tan fuertes como fueron esos 4 años con la banda del Colegio Marco Fidel Suárez en Pácora, porque pues a Dios gracias tuvimos unos desempeños muy buenos en esa época y fuimos ganadores en Paipa, en La Vega, en San Pedro, en Armenia. En Armenia había un concurso nacional en aquella época y fue un espacio de tiempo muy fuerte que yo ya estando en noveno bachillerato dije, no, descansemos ya, descansemos de todo este ritmo de vida, pues es que yo tenía que de 12 14 12 años, 10 sí, 14 años más o menos, ya, y ya con unas ocupaciones y un nivel de disciplina y responsabilidad muy grande, entonces claro. con toda esa actividad vinieron las enfermedades, porque claro, en todos esos viajes las defensas se bajan y como viví una experiencia muy hermosa en la banda, pues también me dieron todas las enfermedades que le dan a los niños en aquella época y me dieron muy fuerte, bastante fuerte, entonces en noveno decidí terminar como esa época, pero ese es básicamente pues mi primer contacto con la música formalmente hablando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, profe, entonces teniendo en cuenta que
Esta vida era como muy ocupada y de muchas responsabilidades Sí. que lo llevó a escoger la música como profesión. Quería sufrir más. Sí, yo creo que sí. No, realmente eso es muy raro, porque yo estuve en la banda 4 años y como les digo, yo nunca me imaginé viajar, por ejemplo, o sea, uno estando en un pueblo y más en esa época, salir del pueblo de uno al pueblo de al lado era un evento, era algo bastante novedoso y poder conocer ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Manizales, etcétera, etcétera, por aquella época, pues imagínense para un niño de la edad de 10, 12 años, eso era pues, realmente una experiencia bastante fuerte. Eh, Luego cuando hice 10 y 11 yo tuve unos contactos muy mínimos con la música, estuve en chirimías, trataba pues como de captar algún recurso económico, porque siempre me ha gustado eso, tratar como de resolver mis cosas con el trabajo, y eso fue un contacto, digamos, durante 10 y 11 importante. También mi maestro César Augusto Gómez, quien había sido trasladado a la ciudad de Manizales, me enganchó también en una orquesta muy importante en aquella época aquí en Manizales que se llaman los Balex de Colombia, que lastimosamente hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, falleció don Álvaro, que era el dueño y el director de esta orquesta. Él me dio esa oportunidad en aquella época y pude tocar con los Balex de Colombia, que también entonces era una cosa, bastante una experiencia muy fuerte, pues los Balex de Colombia, que era una de las orquestas principales en el eje cafetero. Bueno, igual eso no impactó mucho como en lo que yo decidiera realmente ser músico. O sea, esa experiencia fue realmente bonita, aprendí muchas cosas al lado de César, también como en esa otra experiencia en orquesta tropical. Pero cuando llegué a Manizales, yo realmente tenía en mi cabeza ser o estar estudiando ingeniería electrónica en la Universidad Nacional. Yo obtuve un buen ICFES, en aquella época obtuve el segundo mejor ICFES del colegio, eh, pero realmente nunca, queriendo, nunca me preparé lo suficiente como para presentar un examen como lo es el examen de la Universidad Nacional, el examen de ingreso. Eh, Presenté, hice todas las vueltas de presentar el examen y bueno, pues no pasé. Hoy día yo diría, bueno, me dio mucha tristeza realmente porque también tenía mucho que ver con el prestigio de lo que a uno le en la vida y sobre todo de la vida de un pueblo donde en esa época no era mucha la cantidad de gente que se fuera a estudiar en una universidad, pues todo Claro. lo que las personas mayores le van inculcando a uno en la mente, y es decir, las carreras, lo que uno debe elegir para su futuro, y en aquella época ingeniería electrónica era pues la carrera del futuro. Sigue siendo una de las carreras pues que impacta fuertemente en el tema de la tecnología, pero pues música no era muy bien visto. Igual tampoco yo tenía en mi mente estudiar música. Entonces, claro, un muchacho que se va de su pueblo a estudiar y no pasó a la universidad, pues no se puede volver con la cola entre las patas, porque digamos que eso también es un tema de orgullo, y en esa época era muy fuerte que un muchacho se devolviera a su pueblo porque no había pasado a la universidad. Entonces yo, junto con mi mamá me dijo, no, tiene que ponerse a hacer algo. Y no precisamente era trabajar, sino estudiar. Entonces, pues, digamos, pues yo habiendo tenido esa experiencia anterior con la música, pues entonces decidí ir a Bellas Artes, hablar con las personas que dirigían en aquella época Bellas Artes, pues que estaban como en la parte administrativa, que era doña Livia, doña Oliva Manchola, y con ellas hablé, pues les comenté, bueno, yo estoy muy interesado en estudiar, y pues tengo una experiencia previa en la música y qué posibilidad hay de que yo pueda presentarme. Y realmente, pues bueno, presenté un examen, ella llamó a unos profesores para que me hicieran un examen y lo pude, pues me fue bien.
Y bueno, fue allí cuando realmente, pues bueno, listo, estudiamos música, como por no Ah, quedarme haciendo nada. claro. Y ese no quedarme haciendo nada se convirtió pues digamos, mi vida laboral, ¿cierto? Mi vida profesional. Esa es como, como la historia de esa decisión de vida profesional. Profe, entonces el proceso de audición en ese momento era muy diferente, ¿cierto? Sí, Pues no, para... no era tremendamente diferente como lo que es hoy ahorita. Obviamente todo va cambiando, todo en la vida tiene un proceso de cambio. La universidad y específicamente el departamento y las carreras de música que tenemos hoy día, pues han cambiado mucho, muchísimo en todos estos años. Uno de esos cambios, pues precisamente es el examen de ingreso. En aquella época, pues, para esas cosas yo no tengo muy buena memoria, pero creo, si mi memoria no me falla, en aquella época el ingreso era simplemente con el tema del ICFES y yo no recuerdo si en esa época habría realmente una prueba. A mí me hicieron una prueba pues muy informal, realmente. El momento que hablé con las directivas, ellas llamaron a unos profes que me miraran a ver si tenía alguna aptitud musical y me hicieron una prueba. Pero yo realmente no podría decir si en esa época tuviéramos una prueba, realmente no lo sé, ni lo recuerdo, ¿no? Como Claro. la mía fue de tipo informal, eh, no lo sabría decir. Recuerdo también que en aquella época a uno le pedían una segunda opción. O sea, si uno no pasa la primera opción, que era música, en este caso uno pusiera una segunda opción. Y yo puse ingeniería de alimentos. O sea, todavía estaba en mi cabeza. Ser Ingeniería de ingenieros. alimentos era una carrera muy nueva en la Universidad de Caldas y pues, ¿Qué está todavía estaba pasando? en mi cabeza ese chip de, hombre, la ingeniería, que me llamen ingeniero, etcétera, etcétera, y el estatus de todo ese rollo. Y bueno, pues entonces aquí ya de ese momento a hoy son, eso fue iniciando el año 1995. O sea, hoy llevamos unos años importantes. Entonces, eso es básicamente lo que pasó. Ah, bueno, profe. Pregunta usted, ¿está aquí? Listo. Bueno, profe, todo lo que nos trajo hasta acá fueron las bandas, tanto usted como a nosotros. Ajá. Entonces, actualmente, ¿usted cómo ve el proceso de bandas en el país? Es una pregunta muy compleja y siempre que yo respondo preguntas similares, genero un poco De susto. no, como ¿cómo se dice? De controversia, ¿cierto? Ok. A ver, a mí me parece que el país ha avanzado mucho en el tema de bandas. Yo creo que el Plan Nacional de Música para la Convivencia, eh, que lideró el maestro Alejandro Mantilla por tantos años, dejó una semilla muy importante a nivel nacional, no solo con el tema de la música a nivel general, sino con el tema específico, o además también con el tema específico de las bandas. Y sobre todo las bandas que sirven como elemento de formación musical previa a la formación en una universidad, sino también como elemento de transformación social. Además, porque Colombia tiene una tradición y una historia muy grande, muy importante sobre el tema de los conformaciones instrumentales de vientos, como para no llamarlas bandas, ¿cierto? En este momento, pues porque el antecedente realmente no fueron bandas como las conocemos actualmente, sino conformaciones de instrumentos de viento y percusión. Entonces me parece que en ese ámbito del espacio de las bandas, para la transformación social y la formación previa o la experiencia previa de los jóvenes y los niños, me parece que es un país con potencial que se ha desarrollado mucho y que ha evolucionado mucho, pero creo yo que todavía su verdadero potencial no ha sido realmente explotado.
¿cierto? En el buen sentido, porque cuando uno dice explotado No, explotación infantil. se siente un poco, y más en el contexto de nuestro país y en el contexto laboral en el cual vivimos. Sin embargo, creo que el país, y cuando hablo del país hablo no solo de nosotros, los profesionales en la música, sino también de las personas que al final lideran proyectos musicales y que toman decisiones alrededor de la política cultural en nuestro país. Creo que no hemos entendido la realidad, el contexto y las oportunidades que tenemos como país en el ámbito cultural en ese contexto de las bandas. Uno de esos puntos a los que me refiero con esto que acabo de decir es precisamente eh, el espacio laboral en ese contexto de las bandas. O sea, hay muchas bandas, hay buena cantidad de bandas, sobre todo en el centro occidente del país, que son espacios laborales. Pero yo creo que no hay una política realmente coherente, sobre todo cuando hablo coherente me refiero a la política laboral o digamos, a lo que tiene que ver con las oportunidades laborales de los profesionales, más allá de los músicos solamente, eh, y precisamente a esos espacios laborales que a la final podríamos llamar bandas sinfónicas profesionales. Vuelvo y digo, hay muchas más bandas donde, en términos muy coloquiales, donde pagan al que está trabajando allí. Una cantidad mínima o una cantidad importante, un sueldo, no vamos a discutir sobre eso, pero pagan, ¿cierto? Y hay un contrato de prestación de servicios o hay un contrato a término definido o indefinido. Hay mucho más bandas en nuestro país que orquestas sinfónicas. Sin embargo, vuelvo e insisto que digamos que cada banda tiene sus propias políticas, cada banda se rige desde diferentes ángulos, desde diferentes contextos, y eso ha sido pues una política muy independiente para cada caso en especial y en particular. Eh, entonces, desde ese punto de vista, creo que en nuestro país, en comparación con otros países, todavía no logra mm, desarrollar un pensamiento político alrededor, un pensamiento político y laboral, obviamente, alrededor de esas oportunidades que tenemos como país en el ámbito de las bandas. Entonces es algo como que sí, como que no. O sea, el músico profesional que quisiera desarrollar su espacio laboral en una banda, pues tiene unas oportunidades muy mínimas. Además, porque ya pues todas las bandas en nuestro país que tienen sus procesos contractuales, pues no hacen audiciones todo el tiempo y no tienen vacantes todo el tiempo. Y precisamente, pues a veces, generalmente, esas oportunidades, o hablando pues directamente, los sueldos no son muy buenos, precisamente porque cada banda tiene sus propias políticas. Entonces, en ese ámbito me parece que falta mucha tela por cortar, pero digamos, versus los previos, es decir, la oportunidad que tienen los niños, los jóvenes, en una política nacional que apoya, me parece a mí, que apoya positivamente los procesos o las prácticas musicales, en específico en las bandas musicales. Y obviamente pues tenemos ejemplos muy importantes de políticas ya departamentales, donde pues hay unos procesos muy, muy, muy buenos que logran impactar no solo en la transformación social, sino precisamente en la calidad artística y sobre todo en el futuro que pueden tener estos niños y jóvenes que tocan en las bandas. Profe, la siguiente pregunta yo creo que tiene que ver muchísimo con eso y también es una pregunta que nos atañe a nosotros y es cómo ve usted la situación de los egresados en el país, de los egresados, digamos, de las carreras de música. Hay otra respuesta controversial. Si me preguntan a mí hoy día, si me lo preguntan a mí,
Yo creo que hay un espacio para nuestros egresados, independientemente del programa que hagan. Hay un espacio muy importante en la educación, en la básica y en la media. Hay unas convocatorias docentes, hay unas oportunidades, el país ha estado, digamos, trabajando en ese tema de la educación en las artes, muy lentamente, pero ha avanzado. Hay un espacio laboral allí importante. Pero yo he visto que no es el nicho laboral buscado por una gran mayoría de los que entran a los programas de pregrado y posgrado en el país. Por otro lado, yo que le diría a un egresado, arranque a estudiar afuera. ¿Por qué? Porque esa posibilidad y ese pensamiento que se puede estar transformando en un egresado que estudia afuera, eh, y regresa a su país puede estar impactando fuertemente en la realidad misma que podemos tener en 10, 20, 30 años frente a los espacios laborales, ¿cierto? Eso me parece importante. Yo pienso que eso es muy complejo. Y digamos, me voy a acercar a nuestra realidad, realidad regional, realidad nacional e internacional. Eh, es complejo en el sentido que en nuestro país hay muy buenos programas de música, excelentes programas de música, excelentes maestros que han sido formados o han tenido una experiencia muy importante, eh, y que impactan, pues, obviamente en esa calidad de formación. Las universidades que tienen programas de música no están tampoco haciendo convocatorias docentes a cada rato. Eso depende de muchas cosas, de la necesidad del servicio, de las jubilaciones, del relevo generacional, etcétera, etcétera. Entonces, estos egresados que pueden tener allí un nicho laboral importante, pues es un espacio complejo porque no, es, no, es, no es una dinámica pues que esté rebosante cada año pues para alimentar las academias. Por otro lado, los espacios laborales, más allá de lo educativo, se convierten en espacios laborales que tienen, desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco hoy día, que tienen que estar integrados desde ese concepto que conocemos todos como ser independiente. Entonces, estos egresados deben tener no solo una formación, sino una experiencia y conocimiento en lo que tiene que ver con las posibilidades desde la actividad artística independiente. Y cuando hablamos de la actividad artística independiente, podemos irnos a una cantidad de ramas que tienen que ver con el uso de las tecnologías, con la actualización, con el mercado musical, con la necesidad de mercado o los estudios de mercado, en el buen sentido del concepto de mercado. Y al final creo yo que un muy grande porcentaje de egresados de nuestras universidades y de los programas de música, al final les toca, se ven abocados en nuestro contexto, en nuestra realidad nacional, a desarrollar proyectos independientes. Ahora, desde este punto de vista, esos proyectos independientes hacen parte de lo que llamamos eh, economía naranja, ¿cierto? Porque estamos vinculados allí. Conozco ejemplos de egresados que han hecho proyectos independientes bueno, que han llevado un feliz término. Y conozco muchos otros que pues han tenido sus dificultades, que han sabido sobrellevarlas, pero digamos que es algo tremendamente nuevo en nuestro país, no es algo tan nuevo en el mundo, pero en nuestro país, recuerden que a nuestro país llegan los avances del mundo como 10 años o 15 años después. Eso es una realidad. O sea, los avances que tiene el mundo a nivel general se ven en nuestro país, se ven reflejados en nuestro país como 10 o 15 años después de que se implementan
por primera vez en otro país. Es más o menos el rango de tiempo que en lo que pasa, pues. Entonces, en ese tema de la economía naranja, pienso yo que sí, como artistas tenemos unas oportunidades bastante grandes. Que uno pudiera ver, hombre, no hay un nichos laborales importantes para nuestros egresados. Lo acabo de decir, eso es una realidad. Pero también hay que ver también las oportunidades que tenemos a través del trabajo independiente, ¿cierto? Muestra de ello es este proyecto que ustedes están liderando, que tiene un apoyo gubernamental, que eso hay que aplaudirlo, y que también a nivel de región o de departamentos he podido visualizar que hay unas oportunidades y hay unas ideas bastante positivas. Me imagino yo que a través de unos estudios que han hecho de los nichos laborales que pueden tener específicamente o podemos tener los artistas. Cuando hablo de artistas me refiero a los músicos, los actores, los artistas plásticos, etcétera, que pues quizás estoy especulando, no lo sé con seguridad, me refiero, especulo que los gobiernos han hecho estudios e investigaciones frente a esa realidad que vivimos nosotros como profesionales en un arte específico y que la realidad nacional nos muestra que no tenemos muchos nichos laborales de manera, digamos, de manera formal. Entonces, allí me parece que es una respuesta del gobierno o de los gobiernos precisamente para abrir espacios de propuestas, proposiciones y de proyectos de manera independiente. Yo veo que el Ministerio de Cultura, sobre todo en esta pandemia, digamos, ha recurrido a esas estrategias. Eh, He podido leer las convocatorias, yo mismo he sido aplicante de muchas convocatorias. En esta pandemia me parece que se volcaron un poco a esa realidad en la cual vivimos los artistas y me parece que es una cosa pues positiva. Hay muchas instituciones e institutos de arte y cultura en otras regiones que lo hacen muy bien y yo aquí quisiera referenciar al Instituto de Arte y Cultura de Bogotá que es tremendo, me parece que quizás puede ser el más importante instituto de artes en el país que ha logrado entender esa realidad de la cual estamos hablando en este momento. Entonces es como más o menos a muy grosso modo, porque esto tiene Sí, señor, todas las sí. ramas del mundo Es un tema complejo. Es un y es tema un tema muy complejo. complejo, claro, es tremendamente complejo porque pues yo estoy hablando desde mi propia experiencia, desde lo que he podido palpar en otros departamentos, en otras ciudades y con otros colegas, lo que uno normalmente está hablando y todos coincidimos prácticamente en lo mismo. Sí, señor. Bueno, profe, teniendo en cuenta lo que ya veníamos hablando de un poquito de esto de la oferta laboral, Ujú. nos damos cuenta de que una gran cantidad de egresados se dedica a ser director de bandas, ya sea porque encontraron, entre comillas, fácil el trabajo o porque les apasionaba. Entonces la pregunta es, ¿este trabajo como director de bandas acá en Colombia trasciende el oficio musical? Y en caso de que sí, la universidad nos prepara para esto. Porque personalmente yo llegué con toda la información de la academia, pero me choqué con una gran cantidad de problemas sociales de los estudiantes. Sí, Me sí. gustaría conocer su opinión respecto al tema. Vale, gracias. No, otra pregunta compleja. Ustedes hicieron una lista de preguntas complejas. Claro, profe, Bueno, nosotros Sí, tratamos de que fueran carnudas. sí. Y falta. no, no. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Miren, yo he sido, a través de estos años, he hablado mucho de algo que a mi parecer creo que debemos pensar mucho en la universidad. Y no hablo solo de la Universidad de Caldas, de las universidades. Y es nuestro contexto. Nosotros casi todos los programas venimos de una herencia occidental, ¿cierto? Es decir, nuestros currículos han sido construidos a partir de un modelo de conservatorio occidental. No estoy diciendo que eso sea malo y que haya que cambiarlo, no, ni más faltaba, pero yo creo que sí, si todo evoluciona y cambia,
sí creo que es importante reconocer el contexto de las regiones, primeramente porque al final las universidades o la gran mayoría de las universidades públicas en el país son universidades de carácter regional o de importancia regional. Ujú. Y en ese sentido, reconocer el contexto en el cual vivimos, la realidad en la cual vivimos es importante y nutrir los currículos a partir de esa realidad, pues es una necesidad. Eh, no es, no es, eh, ¿cómo se dice? No es exclusivo de esta región el tema de las bandas. Hay otros contextos muy importantes, como el de la música andina, como otras expresiones de la música. Pero creo que el tema de las bandas es uno, digamos, un tema importante, un tema protagonista de la escena y del contexto musical, por lo menos aquí en Caldas. Y yo diría que en el centro occidente colombiano. En ese sentido, yo recuerdo que hace un tiempo, no sé si todavía, me van a disculpar los que están escuchando o viendo este podcast, pero yo recuerdo que hace unos años yo tuve un interés en estudiar en la Universidad de Antioquia, que estoy hablando de hace muchos años, y me encontré con que había una licenciatura en la enseñanza de un instrumento. Ujú. Para mí eso sería como lo más cercano a lo que, digamos, a un director de banda, y volvemos a lo mismo, de una banda en formación, es decir, para niños y jóvenes. Hay unos programas que tienen currículos para directores, pero he podido mm, verificar con mucha tristeza que no, esos programas no tienen en cuenta el contexto, es decir, no tienen en cuenta el contexto de la banda. Y cuando lo tienen en cuenta el contexto de la banda como grupo de músicos profesionales. Ok. ¿Cierto? Sabemos que hay unas características muy mm, particulares que tienen las bandas en formación con niños y jóvenes y unas características muy particulares que debe tener un director de banda para enfrentar ese gran reto, porque es un reto impresionante. ¿Por qué? Porque al director de banda, y voy a alejarme un poco de las bandas que tienen presupuesto como para pagar talleristas, eh, profesores especializados en un instrumento, entonces digamos, le ayudan un poco al director general, pero los directores les toca no solo conocer el repertorio, estudiarlo, no solo conocer la técnica de la dirección, les toca conocer la armonía. Inclusive muchos deben saber un poco de composición, deben tocar piano. Pero además de ello deben saber un poco de la psicología infantil, de la psicología juvenil, para enfrentar todo ese proceso de desarrollo del ser humano que conlleva ser niño, que conlleva ser joven. Debe saber un poco de gestión administrativa, de gestión cultural, porque administrar una banda, aunque vuelvo e insisto, algunos directores pues tienen un equipo de trabajo muy bueno que se encarga de ese tipo de cosas, pero digamos en términos fríos y simples, a un director le toca todo eso. A un director le toca arreglar un instrumento en muchos casos. Es infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces, no veo yo que en nuestro país hayan programas de pregrado y de posgrado que tengan en cuenta este contexto. Generalmente esos programas de pregrado y posgrado continúan con el arraigo, con la defensa eh, de esa herencia occidental. Vuelvo, insisto, no estoy diciendo que eso haya que cortarlo de raíz, no. Pero sí es muy importante que las universidades conozcan su contexto. O sea, yo no puedo formar un programa curricular de pregrado, no debería. Que es que porque esas son las materias que dan en Estados Unidos, en Berkeley, en UNT, en Miami University, en Florida University. No, porque es que el contexto de allá es diferente. Sí, señor.
aquí deberíamos todos, y no solo la Universidad de Caldas, sino otras universidades de importancia regional o de impacto regional, reconocer eso. Al final eso se vuelve una mezcla, un mix de características entre esa herencia curricular que tenemos del Conservatorio Occidental, perdón, y de lo que deberíamos, desde mi punto de vista, de lo que deberíamos empezar a construir en términos pedagógicos y curriculares en la, coherentemente al contexto. Eso siempre me ha parecido una debilidad. Una debilidad. Pero ustedes saben que todas las debilidades que uno tiene se pueden volver oportunidades o fortalezas, ¿cierto? Como, digamos, referenciando a la matriz DOFA que uno hace para poder autoevaluar algo. Yo con las amenazas, nunca he estado de acuerdo en esa matriz DOFA, pues las amenazas, pues hay que verlas, no sé, yo nunca en una matriz DOFA como que me siento cómodo enunciando o evaluando o verificando cuáles son las amenazas que puede tener en este caso un programa curricular. Más bien yo diría debilidades, las dejarían debilidades. Y yo creo que estamos en mora. Además, siempre he pensado que específicamente en Caldas trabajamos muy independientemente. ¿A qué me refiero con independientemente? Y como este podcast veo que se vuelca, no sé cómo se vuelca un poco hacia el tema de las bandas. Ajá. Entonces, aquí sí, digamos, ha habido pinitos, ha habido acercamientos, pero me parece que durante muchos años, universidad, programa de bandas de Caldas, Secretaría de Educación, Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura Manizales y Caldas, y todas las instituciones que pueden juntarse a desarrollar un programa, no solo de política cultural, sino específicamente de cómo vamos a trabajar en equipo para potenciar y realmente visualizar en un futuro las verdaderas oportunidades que podemos tener a partir del tema de las bandas. Han habido pinitos en estos últimos años, muy importantes, me parece a mí, pero han pasado muchos años antes de que realmente se diera el primer paso, o un paso realmente contundente. Yo creo que todos estos proyectos requieren de investigaciones muy profundas y juiciosas, de estudios, para precisamente ver cuál puede ser el norte. ¿Cuál puede ser el norte? Vuelvo, insisto, ha habido muy buenas intenciones, pero yo todavía soy crítico de si realmente estamos sembrando una semilla que impacte todos los actores que están involucrados alrededor de una banda, de un pueblo o de un colegio. No sé si yo me haga entender pues con lo que estoy diciendo, pero esa es mi crítica. Esa es mi Sí, sí. crítica y seguirá siendo mi crítica. Eh, eh, y eso lo he dicho por muchos años. Pero bueno, eso no pasa de ser simplemente un punto de vista que requiere para poder saber si eso es bueno o eso es malo, pues requiere trabajar en ello. Y pasarán muchos años, creo yo, que para que realmente nosotros podamos pensar o queramos trabajar alrededor de un contexto en términos curriculares. Eso están haciendo en Europa y en Estados Unidos. Las universidades están desarrollando sus currículos a través del contexto, o reconociendo su contexto, o integrando su contexto a ese pensamiento curricular y pedagógico. Acabo de decir que esas cosas llegan 10, 15 años después a nuestro país. Entonces, y estoy diciendo que en otros países apenas están empezando a Ajá. trabajar en ello. Bueno, entonces, no hay problema. Simplemente aquí estamos discutiendo y, y diciendo lo bueno y lo malo de las cosas. Pero eso es mi punto de vista, ¿cierto? De que tiene que ver en algún momento
algo consistente. Es decir, usted puede pensar en hacer algo, una idea, un invento, una producción. Está bien. Pero antes de eso, desde mi punto de vista, tiene que haber un estudio, una evaluación, una investigación. ¿Cuál es el impacto? Perdón por el león que se disparó. Es que aquí tenemos un león que nos cuida la casa. Que ladra como un perro, pero es un león. Entonces, sí, yo creo que antes de uno hacer una idea, uno tiene que hacer una evaluación. O sea, las ideas no se hacen por el mero hecho de que sean ideas o por el mero hecho de generar un impacto X. Yo creo que uno tiene que hacer una evaluación para no generar un impacto X, para generar el impacto. Porque aquí a veces hacemos cosas que sabemos que van a impactar, pero ni siquiera sabemos qué tipo de impacto va a tener. Sí, claro. Yo creo que uno tiene que, o sea, si yo golpeo esta mesa, pues la mesa se puede quebrar, o esta madera. Pero no, voy a golpear la mesa a ver qué pasa. No, Sí, hay como un con el estudio estudio previo. previo, sí, yo he insistido mucho. Ya conozco inclusive estudios de investigación que hablan del impacto que ha tenido y que quizás en su concepción no se buscó. Pero con la evolución, porque han pasado muchas personas por allí que tienen sus visiones del mundo, pues generan unos impactos, ¿cierto? Y yo siempre voy a decir que el impacto de la calidad de los programas de música de la Universidad de Caldas tiene mucho que ver con la evolución y el desarrollo que tienen las bandas. Es decir, que nosotros tenemos como institución una responsabilidad sobre el hecho mismo de que el programa de bandas nos ha posibilitado tener una calidad muy grande instrumentalmente hablando, compositivamente, en dirección, etcétera, etcétera, porque esos previos nos han ayudado, pero nosotros como universidad no no hemos sido recíprocos a eso. Ajá. Vuelvo, insisto, han habido pinitos, sobre todo ahorita en la administración del maestro Giovanni, han habido unos pinitos que son fenomenales. Pero digamos, mi crítica es esa, o sea, falta estudiar las cosas con mucha seriedad, mucha profundidad para generar unas dinámicas muy estrictas, muy planeadas y en ese mismo sentido saber hacia dónde podríamos llegar. Porque al final el futuro nadie lo sabe, así por muy planeado que uno desarrolle una idea, ¿cierto? Sí, señor. Pero por lo menos uno tiene las posibilidades. Puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar lo otro. Ese es digamos, mi punto de vista. No, súper, profe, súper. Bueno, profe, ya vamos terminando. De hecho, no sé la videollamada cuánto Me, me, tiempo más. me comí el tiempo con una sola pregunta. No, no se preocupe. Me disculpan. Pero yo sí quisiera hacerle esta pregunta porque también es una pregunta que genera polémica, pero me causa mucha intriga saber su punto de vista y es su opinión acerca de los concursos de bandas, de cómo se desarrollan en este momento en el país, de sus ventajas, de sus desventajas y de la incidencia que tienen, digamos, en los jóvenes más adelante ese tipo de concursos. Y no solo en los jóvenes, sino pues en todo el sistema musical, por decirlo de alguna manera. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Lo que pasa es que son cosas que realmente son de mi interés. Son de mi interés, hacer de mi interés, pues obviamente me extiendo. Eh, yo creo que el ser humano, siempre debe estar en un ambiente competitivo. Consciente o inconscientemente, ¿cierto? Nosotros siempre hemos estado desde que estamos en pañales en un ambiente competitivo. Es decir, antes inclusive de la concepción hay una competencia. Ajá. ¿Cierto? Pues para no entrar pues como a explicar cómo nacen los bebés, Tema se sabe repetitivo. que hay una competencia allí. Y el primero Sí. que llega es el que puede generar esa concepción con el óvulo, ¿cierto? Primer espermatozoide que allí ya empieza la competencia. Es decir, desde antes de la concepción estamos involucrados, inmersos en un ambiente de competencia. A eso le podemos sumar su supervivencia. La supervivencia en sí misma es una competencia.
¿cierto? Ujú. Consciente o inconscientemente. Es decir, desde ese argumento que estoy lanzando, yo estoy de acuerdo con los concursos. Yo estoy de acuerdo que el niño de 8 años, el de 9, el de 10, el de 11, el de 12 y los mayores, y sobre todo en la música, porque es que vamos a estar inmersos en un contexto de concursos todo el tiempo, de audiciones todo el tiempo, de tocar todo el tiempo, de que nos evalúen, de que nos pongan la X, que nos pongan el chulito. Lo que pasa es que yo creo que nosotros no entendemos el concepto de una de competencia y todo lo que eso puede conllevar. Porque claro, alrededor de una competencia y sobre todo estos concursos de bandas, pues se originan una cantidad de cosas. Aquí está a mi izquierda el gato ya a punto de tumbar, bueno, no lo tumbó. Una cantidad de cosas que se originan a través de los concursos que pienso yo que sí han sido muy negativas para los niños, me parece a mí. Eh, pero digamos, en términos generales, yo estoy de acuerdo con los concursos. Yo creo que se deben replantear. Y en ese replanteamiento no solo deben estar las personas que pues construyen un concurso, porque generalmente son personas que o son muy amantes a las bandas, o son músicos, o etcétera, etcétera. Pero creo que también tienen que ver gente que conozca y entienda el contexto de una competencia y para qué sirve. Y a partir de eso hay muchos otros profesionales que, que pueden ayudarnos a entender mucho eso. Un psicólogo, por ejemplo, o un educador, o un experto en metodología, qué sé yo. Estoy aquí Ajá. pues, hasta especulando, inclusive hasta abogados, porque es que un concurso requiere de unas normativas. Entonces, para no ir más allá, yo estoy de acuerdo con los concursos, pero no estoy de acuerdo es cómo se construyen, y hablo de todos, absolutamente de todos los que he tenido la oportunidad de participar como jurado como concursante, ¿cierto? Ajá. Desde tocando en una banda hasta como compositor. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo a que digan en un concurso que la banda debe llevar una obra colombiana. Entonces el compositor colombiano no como que se cierra la oportunidad a que en el ítem de una obra internacional, pues un compositor colombiano también pueda participar. Creo que no se entienden los conceptos en los concursos. Está bien recuperar, digamos, nuestra estética, nuestras tradiciones musicales, el folclore, es excelente, súper bien. Pero ¿por qué no un concurso de composición formal? En donde la obra pase por una curaduría o una evaluación coherente a ese estatus y a importancia de los concursos, en este caso nacionales, porque eso solo se ciñe a el momento de la interpretación y al jurado que es invitado a este concurso, pues le añaden ese trabajo tan dispendioso y tan difícil, tan complicado, que es premiar una obra o una composición. Sí. Yo, yo pienso que está bien, listo, esta obra la tienen que hacer en ritmo de porro, de cumbia o de juga o qué sé yo, pero ¿por qué no hacer un concurso formal de composición? Donde si el compositor quiere escribir un porro, una cumbia o un vallenato o algo del Chocó, algo del centro occidente, pues lo haga, y si no quiere, pues no lo haga. Pero que hayan obviamente unos requerimientos específicos para ahora, me refiero a instrumentación, duración, etcétera, etcétera. Es que si quiere dar una obra muy contemporánea, la puede hacer. Porque creo yo que no se trata solo del rescate del folclore, que me parece muy importante y me parece que los concursos han hecho un aporte genial, muy importante en ese sentido, pero me parece que se ha cerrado mucho la puerta a realmente evolucionar en la escritura de música para banda, independientemente de que sea folclore literal o no. Yo critico eso de los concursos, pero me parece que los concursos son muy buenos, muy importantes.
la apertura de los concursos para las personas, para los compositores, los directores, las bandas, etcétera, tiene que existir, deben existir. No estoy de acuerdo en la forma como se construyen, que deberían evaluarse, autoevaluarse y replantearse. Súper, profe. No, muchísimas gracias. Lo último, esperemos que alcancemos. ¿Qué consejo le daría usted a alguien que recién acaba de empezar a estudiar música? ¿Qué consejo? A ver, ¿qué consejo le puedo yo dar a alguien que tiene que estudiar mucho? Todos los días. No es una carrera común y corriente. No es la mejor, tampoco es la peor, porque no hay una carrera peor. Todas son muy buenas. Todas requieren de una entrega particular, pero específicamente en la música requiere una entrega diaria, domingos y festivos, porque no es algo que usted lea y se aprenda y ya está, no. Es una habilidad que usted debe desarrollar. Las habilidades a desarrollar, pues hay que practicarlas todos los días. Diferente a si yo hoy cojo, qué sé yo, qué es la célula o qué es, qué sé yo, no sé, binomio al cuadrado perfecto. Claro, yo aprendo a desarrollar la ecuación y la entiendo. Hay un momento que ya me la sé, ya me la sé. Lo mismo que las tablas de multiplicar, ya me las sé de memoria, las puedo, etcétera. Pero hay otro tipo de operaciones que por mucho que usted se las sepa, tiene que practicarlas todos los días. El artista, por ejemplo, el artista plástico tiene que pintar todos los días. Encuentra combinaciones de colores nuevas todos los días. No, no, con esto no quiero decir que sea mejor o peor, no, no. Cada profesión requiere de unas características de entrega diferentes. La música requiere de, de, de estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre, siempre respetar al otro, respetar el argumento y la opinión musical del otro. Y requiere siempre de saber tocar en equipo, de que uno no es el más importante, al final el más importante es la música, que el aplauso va y viene realmente. Cuando uno está buscando el aplauso o el reconocimiento, desde mi punto de vista, vuelvo e insisto, está equivocado. Está muy equivocado. Su vida musical será una mentira. Ahora, a esto le agrego yo ya en el campo compositivo, no, y aplicado a todo, es que la música está compuesta de dos cosas: la parte teórica, el conocimiento que uno percibe, que uno debe formarse, y el alma. Cuando solo está esa parte de formación en nuestra interpretación o en nuestra composición o en la dirección o qué sé yo, o en la enseñanza, eso todo es una mentira. Y claro, yo digo esto y eso es fuerte, pero realmente es una mentira. Cuando está el alma, su corazón, su ser, todo, todo lo que implica eso del arte que no tocamos ni palpamos, sino que se siente, más lo demás, obviamente, la experiencia, la formación y tal, eso es arte. Eso es verdadero arte. Eso es arte verdadero y eso es, vuelvo, insisto, la verdad. Eso es la verdad. Eso es usted, un ser verdadero. La verdad no es no equivocarse. La verdad no es no equivocarse. El arte tiene eso precisamente. También vive de eso. Y esa es la búsqueda de todos nosotros. Ese sería como mi consejo para la gente que quiere estudiar esta profesión. No, profe, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido muy valioso este espacio y maravilloso que por fin hayamos podido coincidir. Qué bueno. Seguramente la gente que va a escuchar este podcast o que va a ver el video, pues también yo creo que va a encontrar cosas muy valiosas. Y la idea, pues sí, las preguntas Bueno. eran pues que nos pusieran a pensar a todos. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo
que aquí quedan muchas cosas por discutir y muchísimas cosas de las que hablar. Sí, sí, sí. Realmente es un tema muy complejo, muy grande, muy actual, muy importante para la vida cultural del país, me parece a mí. Y claro, siempre queda faltando más tiempo porque se le quedan a uno muchas cosas también. Pero bueno, yo creo que con lo que hablamos y lo que pudimos conversar hoy, por lo menos se ve más o menos cuál es mi punto de vista. Muy personal, con siempre respetando las opiniones de mis colegas y de mis compañeros en este ámbito de las bandas. Sí, señor, claro que sí. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.